Ayer Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, participó de un encuentro en Mendoza. Va a estar también Javier Milei y Karina Milei el fin de semana en Mendoza. Es la fiesta de la vendimia, que sí, es un momento muy tradicional, que tiene que ver con el fin de la época de la cosecha en una provincia vitivinícola. Pero habla también de la cercanía de los Milei con Alfredo Cornejo, el radical que es el gobernador de la provincia, que si no es radical con peluca, se la está probando, digamos. Sí, igual no fue al Congreso el día de la Asamblea, mandó al vicegobernador. Estaba de viaje, pues está volviendo, creo que fue a la cumbre. A la cumbre de Canadá. En Canadá de minería. Bueno, en ese contexto Caputo dijo nuevamente que no esperen un salto del tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Que se preguntan seguramente muchos. No va a pasar nada. No va a pasar nada con el tipo de cambio, porque hay un orden fiscal y monetario que hace que no vaya a pasar nada. Hoy la base monetaria amplia no llega a 7 puntos de producto, 6,7. ¿Qué les quiero decir con esto? Vamos a ir a una competencia de monedas y aunque parezca alocado lo que voy a decir, en algunos meses van a faltar los pesos y la moneda fuerte va a ser el peso y eso va a seguir pasando. Entonces, ¿por qué no va a pasar nada? Porque no hay pesos para que pase algo. Bueno, ¿qué dice? No, para que haya una corrida eventualmente contra el dólar, tenés que mucha gente con pesos yendo a comprar dólares. Sí. Entonces lo que él dice es no hay pesos porque mantenemos la base monetaria, con lo cual vamos a poder sostener esta situación. Por algo también el gobierno le está yendo a buscar dólares al Fondo Monetario Internacional, que el Banco Central no logra acumular reservas. Lo que trascendió ayer es que lo que van a hacer es sacar un decreto autorizando al Ejecutivo a tomar nueva deuda, aunque ellos dicen que es un cambio del tipo de deuda, que no es nueva deuda, porque no importa, pero es una nueva deuda. Otros 10.000 millones de dólares aproximadamente están discutiendo con el Fondo Monetario, y como eso tiene que pasar por el Congreso, lo cual requeriría la aprobación de cada una de las cámaras, optaron por la vía del decreto. Y el decreto queda en pie mientras el Congreso no lo rechace y se aprueba con una sola cámara. Con lo cual, eso ya anunciaron que va a ser la forma que le den a la necesidad de que esto cuente con la autorización del Congreso. O sea, redujeron a la mitad el requisito. Necesitaban las dos cámaras, ahora con ¿qué? Eso es una ley de la época Cristina, que lo tienen que aprobar. No, de Alberto Fernández, es de Martín Guzmán. No. Del decreto. ¿Qué pasa con el decreto? Hay un proyecto de ley del año pasado que modificaría eso, que básicamente lo que establece es que con el rechazo de una sola de las cámaras se cae el decreto. Eso no está vigente. Eso no está vigente, pero el proyecto de ley tiene estado parlamentario. Igual me parece, claro, el tema es que el gobierno cuenta con diputados y en el Senado la tiene más difícil. Entonces cuenta con que a través del vínculo que tiene con muchos gobernadores de todos los colores, incluso peronistas. Recordemos que los gobernadores de Catamarca, de Salta, vienen a través de sus legisladores acompañando, de Tucumán. Bueno, ¿qué más dijo Caputo respecto del tipo de cambio en la Argentina y los precios en dólares? Es cierto que hay algunos precios que hoy están caros en dólares. La solución no es devaluar entonces, como se hizo durante 100 años, entonces que esos precios no parezcan tan caros en dólares. La solución es que esos precios bajen. Y eso, como digo, bajan con menos impuestos y con más competencia. En ese camino de mayor competencia, a algunos se les hará más difícil, a otros menos, algunos estarán más dispuestos a invertir, otros menos, y pasará como pasa en cualquier país. Si lo hacen bien, saldrán favorecidos y si no, no será el caso. Bueno, a ver, ¿qué dice Caputo? Caputo lo que está diciendo, que es el argumento del gobierno, dicen, en un país como Argentina están acostumbrados, dado que hay mucho riesgo los empresarios, a manejar altos niveles de rentabilidad para curarse de cualquier cambio de escenario abrupto. Dicen, en este escenario es distinto, lo que nosotros le damos es estabilidad duradera, y lo que tienen que hacer es, ser más eficientes, ¿no? Y en todo caso, si no bajan sus márgenes de rentabilidad, se fundirán porque yo estoy abriendo la importación. Algunos empresarios dicen, no, lo que pasa
pasa que mis costos son en dólares, yo no puedo competir. Si vos me mantenés los costos en dólares tan elevados y simultáneamente abrís la importación, lo que voy a hacer es fundirme, no por voraz en el margen de rentabilidad, sino porque no me das condiciones para competir. Bueno, eso es un poco más o menos la discusión. Y la otra discusión es la que planteaba antes Caputo. ¿Dura esto? Va a ser una vez más el dólar barato que hace que en un momento, pumba, te explota. Pasó con Martínez de Oz, pasó con, Cristina Fernández de Kirchner tuvo que, la salida de la convertibilidad, después Cristina Fernández de Kirchner puso el cepo, con Macri le pasó la segunda parte de su gobierno. El dólar quieto te da estabilidad, pero te genera problemas que tarde o temprano, en la historia reciente, generaron saltos cambiarios bruscos. El gobierno dice, el nuestro no va a ser brusco y además vamos a contar con un acuerdo con el Fondo Monetario que va a reforzar la reserva del Banco Central. Bien habló el presidente del acuerdo con el fondo. Va a haber un acuerdo para el primer cuatrimestre. Nos hemos puesto de acuerdo en cómo sigue el programa económico. Como siempre dijimos, jamás el fondo pidió una devaluación. Sí va a haber nuevos fondos frescos. Van a ser para recapitalizar el balance, los activos del Banco Central. No van a implicar un aumento de la deuda bruta. Bueno, esta es la otra discusión, ¿no? Si el gobierno dice, cuando Kirchner le pagó al Fondo Monetario Internacional con reservas del Banco Central, se supone que el Banco Central es autónomo y tiene reservas que no le pertenecen al Tesoro. Bueno, como no es así en la práctica, de hecho hoy el titular del Central es el socio de toda la vida de Caputo, su íntimo amigo. La cuestión es que lo que dice es, como a cambio de los dólares que le dio al Central, al Tesoro, para que Kirchner cancelara toda la deuda que tenía con el Fondo Monetario, el Tesoro le entregó unos papelitos al Banco Central, hay una deuda del Tesoro con el Central que son esos papelitos. Entonces dice, va a agarrar plata del Fondo Monetario y le va a cambiar los papelitos al Banco Central por dólares reales que van a aumentar sus reservas. Bueno, pero la deuda bruta de la Argentina con el fondo aumenta, todo lo que el Fondo Monetario le preste. Bueno, después de hacer esa discusión entre economistas, el gobierno va a decir que la deuda no aumenta. En efecto, le debías 45 mil millones de dólares más intereses al Fondo Monetario, le vas a deber además... Ponele que sean 10.000, 55.000 más intereses. Que además no es lo mismo que el deberle a tu hermano, a un aparte familiar. Es una deuda en pesos. Y no es lo mismo deberle a un familiar cercano con el que trabajas codo a codo que deberle a un acreedor externo. A tu suegro. No es lo mismo, ¿no? Ponele. Y no te prestan, y que además poner no es lo mismo en pesos que en dólares. Bueno, mientras tanto, ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación se juntó y decidió que no le daba la licencia a Ariel Lijo, con lo cual generó un despelote fenomenal porque, bueno, lo dejaron entrar a García Mansilla, pero no a Lijo. Y ahora el Senado quiere tratar ambos pliegos. Hay que ver ahí si se juntan todos, si rechazan los pliegos, qué pasa con García Mansilla, que ya está dentro de la Corte. A ver, de esto habló Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. También que ratifiquen la otra propuesta del Poder Ejecutivo. ¿Y cómo tomaron que García Mansilla vote en contra de la licencia que pide el hijo? Nosotros no intervenimos en las decisiones judiciales, creemos en la división de poderes y en la no politización de la justicia. Son decisiones del Poder Judicial, punto. O sea, García Mansilla no le va a deber nada al gobierno. No es la idea que ningún juez le deba nada al gobierno, que impartan justicia. Creemos en la división de poderes, somos republicanos en serio. Los senadores tienen la llave de sí o no. El kirchnerismo le aprobaría el dictamen a García Mansilla para luego voltearlo, es decir, para luego negarle el pliego. ¿Vos creés que puede ser capaz de eso? El kirchnerismo podemos esperar cualquier cosa. Bueno, nunca ningún gobierno había avanzado en incorporar jueces de la Corte por decreto. Eso sí es la división de poderes. El Senado, según la Constitución, tiene que aprobar con 2/3 los candidatos a integrar la Corte. Y como no tenía el consenso, porque no buscó generarlo, tenía 2 vacantes, finalmente lo decide por decreto Javier Milei. Mientras tanto, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, reaccionó a los dichos de Lilita Carrió, que se sumó a la carrera electoral en la provincia de Buenos Aires, dijo que este año va a ser candidata ahí, y denunció la coalición cívica a Karina Milei por tarifar los encuentros con Javier Milei. Primero analicemos quién es Lilita Carrió. Yo no quiero criticarla particularmente, ¿no? Ella ha hecho
denuncias importantes. Yo solamente quiero recordar una porque a mí me afectó personalmente, porque el denunciado es amigo mío, que fue Domingo Cavallo. Una vez Lilita Carrió dijo: Cavallo tiene un fondo con Mulford y Rom de $400 millones en el exterior. Yo no lo podía creer, ¿no? Livianamente hizo públicamente esa denuncia y lo hizo con un papel falso del FinCEN, y después no pasó nada. O sea, nunca Carrió pidió disculpas por este tema. Bien, el gobierno está muy alerta, ¿no? Karina Milei va a viajar, como contábamos, ¿no? Junto a su hermano a Mendoza el fin de semana en este armado electoral. Primero hubo denuncias de los candidatos que querían ser parte de las listas de La Libertad Avanza, de que era un esquema de recaudación por el cual les exigían plata para entrar en esas listas. Después, Pallarols, el orfebre, dijo que una vez había pedido... Claro, Karina Milei tuvo siempre el rol de acordar las presentaciones cuando era Milei, no era diputado ni presidente de la Nación, de, digamos, negociar las apariciones de Milei en distintos ámbitos, las charlas, y cobrarlas, y ser la persona que le manejaba el dinero a Javier Milei. Ahora maneja la recaudación de fondos para los libertarios también. Y bueno, se sumó la denuncia a partir del CryptoGate de empresarios norteamericanos que dicen que Novelli, no directamente Karina, pero sí Novelli, para quien Milei alguna vez trabajó, dice que es un tipo muy creativo, que Novelli les cobraba a los empresarios ya con Milei presidente, como si fuese una figura, un meet and greet, como si fuese un... Sí, aparte, bueno, tiene la voz de varios empresarios del mundo de las criptomonedas de los Estados Unidos que dijeron eso públicamente. Mientras tanto, el Papa Francisco lleva casi 20 días internado, y agradeció a quienes rezan por su recuperación. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Bien, es un papa a los 80 y pico de años tremendamente determinado a seguir en funciones, ¿no? Tiene 12 años ya de papado, y a pesar de que su salud ahora no lo acompaña, porque claro, los sectores conservadores de la iglesia que lo resisten venían como planteando que bueno, que tenía que dar un paso al costado y demás, y me parece que también el hecho de hacerse escuchar con su voz tiene que ver con un papa que quiere seguir peleando por su salud y por su papado, por ambas cosas.